mañana vamos a seguir estudiando los atributos de Dios y hoy nos toca hablar sobre la gracia. ¿Y qué podemos decir de la gracia? En primera instancia, vamos a decir que la gracia es ese regalo que el Señor nos dio inmerecidamente para que tengamos salvación eterna. ¿Cómo me gustaría que estuviéramos en la escuela dominical, en la iglesia, como habitualmente lo hacemos? Que nos encontramos y podemos hablar de la palabra del Señor y intervenir todos con opiniones y contar experiencia, porque me gustaría en esta mañana poder preguntarles qué testimonio tienen ustedes con respecto a la gracia del Señor en la vida de ustedes. Y yo creo que habría muchos testimonios y muy lindos y muy enriquecedores para cada uno de nosotros. Pero bueno, esta manera también que tenemos de poder comunicarnos también está buena para poder usarla, y en esta mañana entonces vamos a hablar sobre la gracia. Y como ya dije, entonces que la gracia es ese regalo tan precioso que nos ha dado el Señor para la salvación nuestra y la vida eterna que vamos a tener. También vamos a decir que una de las características que tiene la gracia es nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos con nuestros prójimos. Y vamos a leer, si tienen sus Biblias, vamos a leer en Lucas 4, 22, un pasaje en donde dice lo siguiente: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vuelvo a repetir: y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesús. Y estaban, dice cómo, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjense, hermanos, qué detalle, las palabras de gracia que salían de su boca. Qué hermoso es que nuestros prójimos, con los que convivimos, con los que tenemos nuestros vecinos, familiares, personas que están trabajando con nosotros, puedan detectar y darse cuenta qué manera tenemos de hablar, de transmitir, de comunicarnos, y que eso es lo que nos da la gracia del Señor. ¡Qué hermoso! También podemos decir que la gracia tiene una característica importante, que es la abundancia. La gracia es abundante. Y vamos a ver en Romanos 5, vamos a buscar en Romanos capítulo 5, el versículo 20, vamos a leer en el segundo párrafo del versículo, el 20 y el 21, y dice así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, cuando el pecado abunda, el Señor redobla la apuesta. Dice, sobreabunda, no abunda, sobreabunda. Y en este tiempo, hermanos, yo creo que podemos decir que estamos en tiempos a veces tan tristes, con noticias tan tristes, que vemos realmente cómo el pecado se enseñorea de las calles, cómo el pecado se enseñorea de las personas. Y decimos, ¿dónde está el Señor?
Y el Señor acá está diciendo, cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Amén. Amén por esto, hermanos. Que sobreabunde la gracia. Es un tiempo muy difícil, porque es un tiempo en donde estamos pasando todos por situaciones y una pandemia que nos tiene a todos de alguna manera afligidos. Y estaba leyendo en un pasaje de Primera Pedro 5, si ustedes lo quieren buscar para acompañarme, y dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, y voy a hacer un paréntesis acá, me voy a detener en estas dos comas que dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. Hermanos, el Señor dice que en el mundo tendréis aflicción, mas ¿cómo sigue diciendo? Más confiad, yo he vencido al mundo. Es un tiempo en donde nos trae angustia, nos trae temor. Y el Señor nos está diciendo que es un breve tiempo, que no va a ser un largo tiempo, que es un breve tiempo. Y que en ese tiempo que estamos padeciendo una aflicción, corramos a los brazos de Él, que Él tiene abundante gracia para poder darnos. Hermanos, la gracia está llena de compasión, de misericordia, de bondad, de amor, de esperanza. Esas son todas las cosas que tiene la gracia. Y el Señor las tiene abundantemente para poder proporcionarlas en este tiempo en que estamos tal vez tan afligidos, tan apesadumbrados. Y no solo termina ahí el pasaje, porque el Señor siempre redobla sus apuestas y dice, Él mismo, no otra vez, Él mismo, dice el pasaje, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo Señor entonces que nos va a afirmar, nos va a fortalecer en la situación que estemos pasando. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, porque tenemos un valor tan grande, como dice su palabra, que no hay que descuidar. Una salvación tan grande, una salvación para la vida eterna y para los momentos que estamos viviendo. Para ir cerrando les quiero contar una pequeña historia que escuché hace un tiempo de un pastor. Y dice así, que en el Mississippi, en un lugar llamado así, es un lugar donde hay muchos ríos y muchos puentes. Y están esos puentes atravesados muchos con vías de trenes. Así que muchos de esos puentes son elevadizos para que puedan pasar los barcos y puedan pasar el tren. En uno de esos puentes elevadizos trabajaba un señor que tenía un hijito que quería ir a conocer el lugar donde trabajaba su papá. Entonces un día su papá lo lleva para que él vea cómo trabajaba. Resulta que en el momento en que ya volvía el tren, pasaba, ya estaba llegando el tren cargado de pasajeros que volvían probablemente de trabajar, de sus cosas habituales de ese día. Ese tren iba cargado de todo tipo de personas, de mamá con niños, de papás y obreros, de algún joven insensato, de alguna jovencita adicta, de algún hombre que tal vez le gustaba lo ajeno, y
iba cargado de todo tipo de personas, buenas y malas, todo tipo de personas. En el momento en que el hombre va a disponerse a bajar el puente, su hijito, que estaba con él, se cae. Y el hombre ya no tenía tiempo de ir a rescatar a su hijo porque el tren estaba ya muy cerca y él tenía que bajar la palanca para que ese tren pudiera pasar. Pero eso le iba a significar que lamentablemente su hijo iba a morir. Y este hombre tuvo que tomar una determinación tremenda para su vida, tremenda y dolorosa. Y tuvo que decidir. Y este hombre decidió bajar la palanca para que el puente pudiera pasar el tren. Y de esa manera, lamentablemente, su hijo falleció y no lo pudo rescatar. La gente que pasaba en ese momento, que conocía a este obrero, a este hombre, porque lo veía habitualmente en su trabajo, pasaba por las ventanillas y lo veía, algunos lo saludaban, otros eran indiferentes, y este hombre desgarradamente lloraba, desgarradamente, mirando las caras, algunas indiferentes, otras felices, de los pasajeros. Él tomó la determinación de que se salvaran los pasajeros a costa de la muerte de su hijo. Y esto, hermanos, es una historia muy triste, especialmente para todos los que somos papás, que tenemos hijos, los que son abuelos. La decisión tan dura que tuvo que tomar este papá. Y toda esa gente que tal vez muchos de ellos no merecían que su hijo muriera por salvar la vida de muchos de ellos que tal vez no la merecían. Y sin embargo, este papá obró de esta manera. Con este ejemplo, hermanos, quiero que reflexionemos sobre lo que nos dice el Señor. Que no desechemos esta salvación tan grande que tenemos. Que no desechemos esta salvación tan grande, hermanos. Y para terminar, en estos días me ayudó mucho una canción que a lo mejor en forma de oración, y tal vez ustedes después les gustaría escucharla, los invito a que así lo hagan, y que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, espero que puedan tener una buena semana y que esta reflexión nos haga pensar y valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que hace cada día por cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y que tengan buena semana. Gracias.